Lo mío con la música comenzó ya siendo un adolescente. Sí. Ya empecé a estudiar música en las escuelas, en el conservatorio, y me fui labrando un camino exitoso desde que comencé, gracias a Dios, a mi talento. Hoy Buenavista Social Club es una leyenda. Pero me gustaría volver a aquel momento. ¿Cómo llegaste tú a aquellas sesiones de grabación de 1996? Porque coincidí con Juan de Marco González en la EGREN, en el estudio de grabaciones de EGREN, y me invitó a trabajar en el disco de Rubén González. ¿Quién crees que estaba más infravalorado antes de llegar a tal reconocimiento internacional? Yo creo que Compay Segundo. ¿El Compay Segundo? Es el que más infravalorado estaba. Sí, más A infravalorado. mí me parece que Ibrahim. ¿Cómo? Me parece a mí, si me preguntan a mí, Claro. diría Sí, por favor. que Ibrahim. Sí, Porque pero es Compay que... ya estaba haciendo cosas. Sí, ya. pero Compay estaba... Yo escuché Buenavista Social Club en un bar perdido de Tailandia. Yo he escuchado. Yo No, recuerdo. Buenavista esa cosa se convirtió O sea, en un fenómeno nunca imaginado a nivel de jefes de Estado, Sí. de figuras internacionales. Se hizo Yo creo que yo entro incluso antes de ser parte. ¿Por qué? Porque yo tuve la oportunidad y la bendición, por así decirlo, de al ser mi padre parte de este proyecto desde los inicios, yo siempre lo acompañaba. Entonces él no me propone ser parte del proyecto. Él me dice, mira, nosotros nunca hemos tenido una voz femenina en el proyecto que no sea Omara Portuondo. Omara Portuondo es nuestra diva. Pero queremos probar, siempre me lo recalcó, queremos probar cómo funciona una voz joven, una voz femenina, pero joven, en el proyecto. Yo, por supuesto que súper agradecida, pero además te digo algo. Todos esos, no ataques, porque yo no los veo como ataques, pero aquellos pensamientos que en un momento determinado de que, porque es la hija, a mí eso no me afecta, porque yo cargo con mucho orgullo ser su hija. ¿Te refieres a que tú quieres mantener o querés mantener el estándar alto de la música cubana desde su calidad? Exacto. Y no caer en la denigración que está ocurriendo, por desgracia está ocurriendo bastante, inclusive matándola, ¿no? Exacto, es por ahí. No, lo más importante es lo que logró Buenavista Social Club. Llevar a la música cubana al estatus, por decirlo de alguna forma, que tiene hoy en día. Amadito e Ivania Valdés, bienvenidos al show. Muchas gracias, muy Gracias. amable de tu parte. La verdad que para mí es un honor, es un gran placer, desde el punto de vista ya no profesional únicamente, sino también emocional, porque tengo frente a esta gran cantante, la cual tuvimos la oportunidad de estudiar juntos, de conocernos desde La Habana. Desde ¿No, La Ivania? Habana y desde pequeños. Y desde pequeños. O sea que nos hemos encontrado, la verdad que en Madrid, y le dije, y Dania, tienes que venir, uno, para verte, y segundo, porque tienes que darte más bombo y platillos, digamos, sobre todas las cosas que quieres hacer y todos los proyectos que estás llevando a cabo aquí, digamos, en España, ¿no? Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Vamos a comenzar por tu papá, Amado Valdés, más conocido como Amadito. Es uno de los percusionistas más reconocidos de la música cubana y una figura fundamental en la historia contemporánea del son y el jazz afrocubano, cofundador del proyecto Buenavista Social Club. A lo largo de su carrera, Amadito ha acompañado a algunos de los músicos más importantes de Cuba, desarrollando un estilo propio, los timbales, que lo convirtió en una referencia internacional. Formó parte de las históricas, sesiones de grabación que dieron origen a Buenavista Social Club, participando en uno de los fenómenos musicales más importantes del siglo XX. Gracias a Buenavista Social Club, llevó la música tradicional cubana a los escenarios más prestigiosos del mundo, compartiendo escenarios con leyendas como Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Rubén González, Omara Portuondo y Eliades Ochoa, ¿verdad?
Su trayectoria representa el puente entre varias generaciones de músicos cubanos y el legado vivo de una época que transformó para siempre la imagen de la música cubana en el mundo. Bienvenido, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bonita introducción. Y Dania, vamos contigo. Y Dania es cantante, compositora, una de las voces más representativas de la nueva generación vinculada al legado de Buenavista Social Club. Nacida en una familia profundamente ligada a la música cubana, creció rodeada de algunos de los artistas más importantes de la isla y desarrolló desde muy joven una estrecha relación con los escenarios. Formó parte, una vez más, de Buenavista Social Club, convirtiéndose en una de las artistas encargadas de mantener vivo el legado musical de una agrupación que marcó la historia de la música mundial. Paralelamente, Idania ha desarrollado una carrera propia como intérprete, explorando distintos estilos dentro de la música cubana y consolidando una identidad artística personal. Su trayectoria une tradición y renovación, conectando la herencia de Buenavista Social Club con las nuevas generaciones de músicos y oyentes. ¿Eres alguien, no, Idania? Sí, ¿Eres alguien? faltó un detalle bien importante, Cuéntanos. que es mi participación. Bueno, hay algunos detalles de nuestras carreras Sí, por favor. muy importantes. Por ejemplo, mi padre fue parte del proyecto Estrellas de Areito, que fue uno de los más importantes discos grabados en La Habana, Cuba. En mi caso, soy digamos que la protagonista musical de la película Chico y Rita. Se me quedó. Chico y Rita, ¿verdad? Chico y Rita de Fernando Trueba, una película preciosa donde Sí. tuve el placer de ser parte de la banda sonora junto al maestro Bebo Valdés. Canté todas las canciones de la protagonista, de Rita Label, y es un trabajo que en conjunto con Buenavista también me ha dado muchísimas alegrías. Sí. Y sabes que esa película fue ganadora de Premio ¿Un Goya, Goya? estuvo nominada a los Oscar en el año de su estreno, De su tiene estreno. un montón de premios y ha sido un trabajo bien importante en mi carrera. Muy bien, muy bien. Amadito, naciste en una familia profundamente vinculada a la música. ¿Recuerdas cuándo sentiste por vez primera que la música iba a formar parte de tu vida y a llegar a tales esferas? No. Surgió todo así. Yo de niño siempre disfruté mucho la música porque mi padre fue un músico muy respetado, saxofonista y clarinetista. Yo llevo su nombre. Sí. Y en mi casa siempre había un ambiente oyendo buena música. Yo me crié en un barrio, los sitios que habían comparsas. Yo compartí toda esa onda, como se dice hoy en día, pero nunca me imaginé, nunca fue una cosa así que yo pensara que iba a ser músico. La verdad, desde niño no. O sea, que hasta tales esferas no llegaste, como muchas personas, muchos músicos que de repente dicen, como vienen de esa carrera musical, se pueden imaginar, bueno, voy a llegar a ser como mi padre, voy a llegar a ser como mi madre. O sea, es algo que fue surgiendo, me vienes diciendo, ¿no? No, algo que fue desarrollándose. Eso, lo mío con la música comenzó ya siendo un adolescente. Sí. Ya empecé a estudiar música en las escuelas, en el conservatorio, y me fui labrando un camino exitoso desde que comencé, gracias a Dios, a mi talento. Y ahí comenzó mi carrera y poco a poco las cosas fueron saliendo de la mejor manera. ¿Y quién influyó más en tu vida? No, mi padre. Tu padre. Mi padre. Mi padre. Mi padre es un bastión que no se puede derrumbar. Y mi padre, Es el precursor de tu carrera. Sí, mi padre, todas las orientaciones y todas las ideas y todo lo que me brindó, siempre lo tengo presente todavía hoy en día. Las personas desaparecemos de la vista, pero no morimos. Por supuesto. Nos vamos hacia otra dimensión. A otra dimensión. Así que si tu padre te escucha, seguro que ahora mismo agradece tus palabras. Sí, no. Mi padre aparte mi padre fue un músico realmente muy importante, un saxofonista, un clarinetista muy reconocido. Sí. Y eso me ayudó
a sentir desde ya orgullo por él. Qué bonito. Orgullo por él. Amadito, antes de que el mundo descubriera Buenavista Social Club, ya habías trabajado con algunos, de los músicos más importantes de Cuba. O sea, Amadito ya venía con su recorrido. ¿Cómo era la escena musical cubana que tú conociste de joven? A grandes rasgos. No, era una escena realmente abarcadora, porque se hacían muchos géneros, Sí. incluido el sinfonismo. Había una escena musical realmente, te repito, abarcadora. Y había opciones para todos los que empezábamos, a ver Sí. por dónde cogíamos, ¿no? Sí. Uno podía coger por la cosa de la música sinfónica, otra la música popular, Sí. y dentro de la música popular distintos estilos, distintos géneros. Y eso fue algo muy importante porque fue una etapa en Cuba que había mucha variedad de posibilidades musicales y muchas opciones que realmente inclusive fueron reconocidas internacionalmente. Tú eres de la época como Paquito de Rivera, eres contemporáneo con Paquito de Rivera, ¿no? Paquito tiene 2 años menos que Paquito tiene actualmente 78 años. Yo tengo 80. Él me contó que el jazz en Cuba inclusive estuvo censurado. Eso yo no lo sabía. Sí. Que hubo un momento en que él estuvo, ¿cómo es? Me dijo que estuvo chequeado, me dijo, Sí, toda esa porque él cosa. tocaba jazz. Nosotros tuvimos jovencitos en el año 63, Sí. 63, 64, un grupo que se llamó Los Chicos de Jazz. Los chicos del jazz. Ajá. Eh, ¿Y sufriste censura? Paquito, no. Vale. Paquito era parte de este grupo. Sí. Paquito, Sergio Vitier, guitarrista, Fabián García, Ren Bereu, Carlito Bovine, y yo era en batería del grupo. Los chicos de ella eran muchachos jovencitos, adolescentes. Hicimos ese grupo y hacíamos cositas en los lugares. Amadito, pero yo te conozco más de bailista, digamos, ¿no? De timbalero, perdón. También tocaste, o sea, te dedicaste también a lo que es a tumbadora, tocaste... No, yo lo que fui baterista. Sí, baterista. Baterista y timbalero, y después me quedé como timbalero. Que Pero realmente ni tumbadora, baterista. De un principio mi primer instrumento fue la batería. Que inclusive debo comentarte que yo antes de ser baterista estudié clarinete también. Ah, Lo que pasa es que eso fue una cosa muy rápida, muy efímera. Pero yo, la tumbadora, no. Yo fui baterista muchos años, timbalero, las dos cosas a la vez, y después ya timbalero. hoy Buenavista Social Club es una leyenda. Pero me gustaría volver a aquel momento. ¿Cómo llegaste tú a aquellas sesiones de grabación en 1996? Porque coincidí con Juan de Marco González en la EGREN, en el estudio de grabaciones de EGREN, y me invitó a trabajar en el disco de Rubén González, Introducing Rubén González, Sí. que fue el tercer disco de esa sesión que comenzó en el año 96. Sí. Primero fue A Toda Cuba Le Gusta de Afro Cuban All Star, después Buenavista Social Club, y el tercer disco fue Introducing Rubén González. Juan de Marco me invitó Sí. y participé de ese disco. Por supuesto, no era un proyecto, eran grabaciones. ¿no? Eran grabaciones. Eso es lo que quiero que la gente... Eran grabaciones que se hicieron con mucho amor, pero no fue proyecto, porque el proyecto empezó al siguiente año. Con una gira de Afro Cuban All Star, etc. Eso es lo que quiero que... hay mucha gente que... A ver, damos por hecho que muchas personas... bueno, sí, se conoce que es Buenavista Social Club, por supuesto. Pero muchas personas querrían saber un poco más sobre esto, de cómo se formó Buenavista Social Club. Esto ya has comenzado diciendo que comenzó, bueno, antes con una idea de un proyecto en el que entraste grabando un disco, ¿no? Sí, se hicieron 3 discos. 3 discos. Un disco de Afro Cuban All Star, la orquesta de Juan de Marco González, Buenavista Social Club e Introducing Rubén González. Y después empezaron giras en el año 97, la primera gira con Afro Cuban All Star. Después se preparó surgió la nominación
al Sí. Grammy en el 98 de Buenavista Social Club. Sí, Y a toda Cuba le gusta que el que alcanzó el galardón fue Buenavista Social Club. sí. Y ahí empezó, se levantó, se levantó, se levantó. Vino la primera grabación individual, por decirlo de alguna forma, personal, de Ibrahim Ferrer. Y se hizo un making of que al final se fue alargando, por decirlo de alguna forma. Sí. Y es lo que es la película, el documental Buenavista Social Club, que tú, por supuesto, lo has visto. Sí, sí, sí. Que sale la presentación en el Teatro Carré de Ámsterdam, el concierto en el Carnegie Hall de Nueva York, en fin, ya entonces empezó a crecer y O sea que el proyecto Buenavista Social Club se consolida en 1998. sí. Empieza realmente en 1998, ¿no? Sí, no, el proyecto, sí, no, el proyecto, sí, 97, consolida, quiero decir. no, puede ser 97, puede ser 97, lo que pasa es que en el 98 surgieron los detalles estos muy importantes, que son los conciertos en teatros tan Sí, prestigiosos como el Carré de Ámsterdam y el Carnegie Hall de Nueva York, claro. y eso hizo que levantara el nivel de aceptación y de prestigio de este proyecto. Muchos de aquellos artistas hoy son leyendas, pero entonces algunos estaban prácticamente olvidados. ¿Cómo vivían ellos aquel momento? Ese resumen. Nadie se imaginó lo que iba a suceder. Sí, Yo siempre lo digo. En Buenavista Social Club es el éxito que tiene internacional. Nadie se imaginó que fuera a suceder porque nunca había sucedido una cosa así con la música cubana. sí, efectivamente. Y entonces surgió, y yo siempre digo que es porque realmente se hizo sin intereses, no sé, económicos. Sí. Se hizo por hacer algo, nunca un proyecto, sino 3 discos. Uno de ellos, Buenavista San Club, y las cosas empezaron, como dice Amaury Pérez, se alinearon los astros. Se alinearon los astros. Y sucedió esto que se convirtió en un proyecto nunca imaginado en la música cubana. Si Buenavista Social Club nunca hubiese existido, Amadito, ¿qué crees que habría sido de muchos de aquellos músicos? Se hubieran olvidado y se hubieran retirado, ya no hubieran hecho más nada, porque había de estos músicos que ya estaban prácticamente alejados Fue un gran rescate para ellos entonces. sin duda, sin duda. ¿Y qué recuerdas de Ibrahim Ferrer? Ibrahim era cantante, le hacía coro a Pacho Alonso, siendo un tremendo cantante, y se había jubilado, se había retirado, y con este proyecto se convirtió en un fenómeno internacional, igual que todo, con que Compay, que Omara, pero Ibrahim sí estaba totalmente marginado. Sí. De todos los músicos que participaron en Buenavista Social Club antes de pasar a Idania, ¿quién crees que estaba más infravalorado antes de llegar a tal reconocimiento internacional? Yo creo que Compay segundo. El Compay segundo. Es el que más infravalorado estaba. Wow. El más infravalorado. Sí. Me dijiste, ¿no? Sí, 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 sí. Como que estaba más Sí, sí, subestimado, sí, 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 más... sí, sí, Más sí, abajo. bueno. Sí, 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 más Bueno, infravalorado. a mí me parece que Ibrahim. ¿Cómo? Me parece a mí, si me preguntan a Claro, mí, diría sí, que, sí, por favor. ¿Qué, qué? Que Ibrahim. Sí, Porque pero es Compay que... ya estaba haciendo cosas. Sí, ya. pero Compay estaba infravalorado porque Compay ya estaba haciendo cosas de él, pero por debajo de... Porque Ibrahim nunca fue figura, nunca fue solista. Y Compay sí. Compay Sí. tenía su grupo. Sí. Pero bueno, finalmente todos estaban en una fase un poco difícil de su carrera. Y este fenómeno lo catapultó a un nivel nunca imaginado de la música cubana. O sea que giras, reconocimientos, contactos públicos por todo el mundo,
O sea, vuestra vida cambió de un giro de 180 grados, ¿no? Sin duda 180 grados, porque aparte se convirtió en un fenómeno internacional. Se convirtió no solamente... Yo escuché Buenavista Social Club en un bar perdido de Tailandia, ¿eh? Yo he escuchado. Yo No, recuerdo. Buenavista Social Club se convirtió O sea, en un fenómeno nunca imaginado a nivel de jefes de Estado, sí, 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 sí. de figuras internacionales. Se hizo, eso se llama crossover, ¿no? ¿Cómo se dice? Crossover. Crossover. Se convirtió en un fenómeno nunca imaginado y a un nivel muy, muy alto. Nadie se imaginó que iba a ser una cosa así. Querida Dania, ¿cuándo entramos? ¿Cómo entramos? ¿Por qué entramos? Yo creo que yo entro incluso antes de ser parte. ¿Por qué? Porque yo tuve la oportunidad y la bendición, por así decirlo, de al ser mi padre parte de este proyecto desde los inicios, yo siempre lo acompañaba. Entonces yo no tenía nada que ver con el proyecto, era una jovencita, una adolescente, tendría 16, 17 años, y yo siempre acompañaba a mi papá a los ensayos, e incluso en nuestra casa se ensayó Rubén. El proyecto de Rubén se ensayaba, ¿recuerdas? Varias veces que Rubén cada vez que llegaba a la casa se sentaba en mi piano. Rubén me rompió una tecla del piano mismo. Yo me acuerdo porque no sé, cuando él se sentaba en un piano, Rubén no había quien lo parara del piano. Claro. Entonces hubo videos y cosas que se hicieron incluso en la casa nuestra. Sí. Porque todo empezó así, como muy casero, muy familiar, Entonces yo tuve la oportunidad de acompañar a mi papá a grabaciones, a programas de radio, no solamente con Buenavista, de siempre, toda la vida, desde muy pequeña, yo siempre estuve con mi papá siempre, mis padres siempre me llevaron a todo, a teatros, a todo lo que estaba mi papá, ahí estaba yo. Y entonces yo pude ir a ensayos en casa de Cachayito López, en la EGREIN, en las grabaciones, yo estaba ya envuelta en ese ambiente. Y luego, por supuesto, gracias a mi padre, a ser su hija, Claro. en un momento determinado, cuando se graba el primer disco independiente de Omar Portuondo, siendo la diva de Buenavista Social Club, que es un disco que se llama Buenavista Social Club Present Omar Portuondo, quisieron probar la sonoridad de los coros, pero agregando una voz joven. Entonces los coros eran Xiomara Valdés, Tete García Caturla, que son dos grandes cantantes, pero con sus voces añejas, porque son mujeres ya de una edad, y decidieron incorporar una voz joven para ver cómo sonaba. Y claro, una voz joven, ¿a quién van a llamar? A la niña de Amadito. Bueno, pero de repente lo ganas porque eres músico y cantas bien. Pero además la niña estaba ahí, o sea, siempre estaba. Claro. Entonces dijeron, bueno, pues que venga la niña de Amadito. Entonces recuerdo que Nick Gold, que el presidente de la disquera World Circuit, que la disquera que creó Buenavista Social Club, y Demetrio Muñiz, el director musical y productor musical del disco, me dijeron, bueno, pues que venga le dijeron, mi papá trae a la niña, que venga. Y yo fui y grabé. Esa fue mi primera incursión ya como tal, no siendo parte del proyecto, pero trabajando yo, no como acompañante de mi padre, ¿no? Y hago los coros en ese disco. Buenavista todo quedó. Eso para mí fue una más que oportunidad. ¿Qué edad tenías ya? Yo tenía en ese momento creo que 18 años. Creo que unos 18. ¿Cuándo comienzas? Cuando hago esta grabación. Ajá. Cuando grabo los coros en el disco Buenavista Social Club Present Omar Portuondo. Pasa el tiempo. Ellos quedaron muy complacidos con mi trabajo y deciden, cuando graban el disco Buenos Hermanos de Ibrahim Ferrer, que va a comenzar el tour de promoción, el tour mundial de promoción de ese disco, pensaron y dijeron, bueno, pues ¿por qué no ponemos en la orquesta de Ibrahim a una voz, una chica, una voz joven que haga los coros? Y claro, automáticamente ya yo había sido parte del elenco de grabación de uno de los discos,
dijeron, bueno, pues vamos a probar a la hija de Amadito, que ya la conocemos, ya sabemos quién es. Yo tenía en ese momento 20 años. Y llaman a la casa, fue muy simpático, porque el manager del proyecto llama a la casa, pero era una llamada que era muy normal para mí, porque es una persona que tiene contacto con mi padre, que ya el proyecto había avanzado algunos años, y yo contesto el teléfono, lo saludo por una cuestión de educación, ¿no? Sí. Y le digo, bueno, te paso a mi papá. Me dice, no, es que con quien quiero hablar es contigo. Entonces ahí digo, oh, ¿qué pasa aquí? Y me dice, mira, quisieras reunirme contigo mañana, puedes venir, me da una cita, ¿no? ¿No? Ok. Tanto mi papá como yo, mi mamá nos quedamos como diciendo, bueno, ¿qué será, no? Pero yo ni por mi cabeza, ni por un segundo pasó lo que vino después. Y es que me propone, él no me propone ser parte del proyecto. Él me dice, mira, nosotros nunca hemos tenido una voz femenina en el proyecto que no sea Omara Portuondo. Omara Portuondo es nuestra diva. Pero queremos probar, siempre me lo recalcó, queremos probar cómo funciona una voz joven, una voz femenina, pero joven, en el proyecto. Nunca hemos tenido ni siquiera nadie tampoco, ni aunque sea un hombre de tu edad. Porque es un proyecto que se sabe que se caracterizó siempre por personas ya Adultas. Sí. E incluso de la tercera edad. Sí. Y yo dije, bueno, pues... Claro, eso también le daba el timbre, un poco a esa voz. Exacto. Y yo dije, bueno, pues agradecidísima. Súper agradecida. Siempre me recuerdo, estás a prueba. Y la prueba fue nada más y nada menos que mi primera gira. Fue muy simpático. En los Estados Unidos. Fue mi primera gira con el proyecto Buenavista Social Club. Cumplí 21 años en mi primera gira en Boston. Estuve alrededor de 2 años, de 2 meses de gira por los Estados Unidos en el tour Buenos Hermanos del disco de Ibrahim Ferrer. Y terminó esa gira en México, en un concierto en el Auditorio Nacional de México, donde allí se incorporó todo lo que era los fundadores, o sea, ahí llegó mi padre, llegó Elías Ochoa, llegó Compay Segundo, porque se hicieron en muchas ocasiones como unos megaconciertos en el Auditorio Nacional de México con estaban todos, porque ya en ese punto donde yo entro en el proyecto como tal, ya existían diferentes bandas que pertenecían a la marca, porque para mí Buenavista Social Club es una marca, Buenavista Social Club. ¿Por qué? Porque estaba la orquesta de Ibrahim Ferrer, que fue donde yo entré, estaba la orquesta de Omara Portuondo, estaba Barbarito Torres, tenía su piquete cubano, Elías Ochoa, su cuarteto Patria, mi papá su proyecto también, Compay Segundo su grupo, cada cual tenía ya su proyecto, porque aquello fue un boom tan grande que dio la posibilidad que de algo así todo el mundo fuera ramificando y surgió trabajo para todos. Pero en algunas ocasiones se hacía esto, que se hacía una gran unión e iban todos al Auditorio Nacional, y ese fue mi primer Auditorio Nacional, que ahí me encuentro con mi papá y el manager se vuelve a reunir conmigo luego de 2 meses de gira que me tenían a prueba y me da la grata noticia de que ya era parte de Buenavista Social Club. Ole. Y eso para mí fue porque, sinceramente, cuando me llamaron para que hiciera la gira, me cayó aquella noticia del cielo y yo súper agradecida, pero tampoco era que yo veía ni pensé que en algún momento yo iba a lograr permanecer en un proyecto tan importante. Claro. Proyecto que luego... Eras muy joven también. Exacto, proyecto que luego se fue renovando en diferentes proyectos y habían personas que llevaban muchísimo tiempo y quedaban fuera. Y yo creo que yo soy una de las pocas artistas que fue parte durante 18 años de ese proyecto ininterrumpidos. Porque luego de Buenos Hermanos Tour vino Mi Sueño, que fue la última etapa de giras de Ibrahim Ferrer con un formato totalmente diferente e inusual. Sí. Un formato pequeño donde ahí yo, además de hacer coros, tocaba teclados. Sí. Luego, desafortunadamente,
fallece Ibrahim Sí. y se hace el proyecto Los Cuatro Fabulosos. Ya. Luego aquello cambia y se hace la orquesta buena. Todo fue cambiando, se Sí, hicieron evolucionando. diferentes proyectos y yo formé parte de todos. De todos. Y Dania, Amadito, debemos irnos a publicidad. No os mováis de vuestros asientos. Enseguida volvemos con Buenavista Social Club Historia. Hola, ¿qué tal? Permíteme un segundo. Si te está gustando esta entrevista y en general te gusta mi contenido, te pido que me ayudes a seguir creciendo, compartiendo, dando like y comentando esta entrevista. Muchísimas gracias por tu apoyo. Y Dania, estabas comentando antes de publicidad que muchas personas se quedaron fuera Sí. y tú ¿Sentiste en algún momento algún tipo de ataque, algún tipo de recelo por haber sido tú la elegida porque tú eras joven? Y había quizás mucha gente que pensaban que se merecían estar más ahí, o nunca se vio eso. Lo que sí hubo mucho, he pasado por mucha subestimación Claro, porque al ser la hija claro. de uno de los fundadores del proyecto, hay muchas personas que la primera Impresión. impresión y la primera opción es, sí, claro, ella está porque es la hija de. Y sí, yo entré porque soy la hija de. Es cierto, yo no tengo por qué tapar el sol con un dedo. Es cierto, porque pudieron llamar en Cuba hay un montón de cantantes espectaculares, pero me llaman a mí porque soy la hija de Amadito. Luego, yo logré permanecer. Porque hay que demostrarlo. Yo permanecí todo el tiempo que estuve formando parte de ese gran proyecto gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo, a mi comportamiento, a mi talento, porque es una de las cosas que luego, años después, un día conversaba con el manager y me decía, pero es que no, tú eres una persona que además de que estás aportando tu grano de arena a este proyecto, tú eres puntual, tú estás todo el tiempo enfocada en la gira, en lo que hay que hacer. Entonces, es muy importante, además del talento que uno pueda tener o no, Claro. el nivel de compromiso que uno tenga al enfrentar las cosas, así tengas la edad que tengas. Obviamente hay cosas que yo hoy con 44 años que tengo no hubiera hecho cuando tenía 23 o 22, pero aún así reconozco que fui muy seria siempre con mi trabajo y creo que eso es una de las cosas que hizo que nunca se me tocara ni con una pluma, ella ahí. Y es una labor muy, muy importante y muy fuerte porque date cuenta de algo en este proyecto que en mi modesta opinión es el proyecto más importante de la música cubana tradicional. Sí. Hay una mujer, hay una diva que es Omara Portuondo. La única mujer fuera de Omara Portuondo que ha sido parte oficialmente del proyecto original he sido yo. ¡Ole! Que además tuve la posibilidad, me dieron la posibilidad de comenzar como corista, luego pasé a hacer coros y a tocar teclados, Sí. y luego ya fui una de las intérpretes de la banda. No me quedé solamente haciendo coros, me dieron la posibilidad de que el escenario, de poder yo también crear mi espacio dentro de ese proyecto. Es lo que te decías también, y Dania, o sea, puede ser hija de, pero después hay que demostrarlo. Hay que como decimos nosotros, hay que dar la talla. Es que mi papá toca timbal. Hay que dar la talla. Mi papá toca timbal. Y mantenerse. Él no canta. O sea, Claro. yo, por supuesto que súper agradecida, pero además te digo algo. Todos esos, no ataques, porque yo no los veo como ataques, pero aquellos pensamientos que en un momento determinado de que, porque es la hija de... A mí eso no me afecta, porque yo cargo con mucho orgullo ser su hija. Entonces, cualquier cosa, positiva, negativa, no tan positiva, no tan negativa, que venga a mí por ser su hija, a mí o sea, es orgullo. Chapo.
Amadito, una hija músico. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De repente? No, ¿Fue usted quien la metió o de repente vio, y Dania, es que tú eres músico? no, y Dania, inclusive Dania nació el día de mi cumpleaños. Anda. Sí. No, nos caracteriza varios detalles, que no es para analizarlo ahora. Pero en la música es un placer grandísimo, un orgullo, tener una hija con el talento que tiene y con la posición que ha tenido gracias a su trabajo. Para mí es un orgullo, realmente. ¿Y usted recibió críticas ahora yéndonos otra vez a eso que estábamos conversando? ¿Recibió usted algún tipo de crítica o algo diciendo que porque es tu hija o lo que sea? No. ¿O usted simplemente, o pasó olímpicamente de todo eso? Las críticas ahí yo no me enteré, pero nunca. Realmente ella se ganó la posición que le brindaron, ¿no? Por su talento y porque le tocaba, como dice la gente. Porque le tocaba. Le tocaba lo que le No, toca. y lo demostró. Lo que le 18 toca a años. cada cual le toca. Y Dania, ¿sentiste alguna vez el peso de tener que continuar un legado tan enorme? Es un peso, pero lo hago con muchísimo... Es que nací para eso. Nací para eso. De hecho, siempre todos los proyectos que he desarrollado a la par de Buenavista, Vamos a ir a eso. siempre involucro parte del repertorio o siempre me voy a la raíz porque soy de la opinión de que innovar es necesario, Sí. la fusión es necesaria, pero si todos innovamos y si todos hacemos fusión y si todos experimentamos, ¿quién va a mantener el legado? ¿Quién va a mantener la raíz de nuestra música en el mundo? Entonces, tenemos que haber algunos Sí, y algunas que digamos, ok, todo está muy bien, pero yo me voy a mantener aquí y voy Claro. a ser fiel a esto. claro. Porque si todos nos vamos por diferentes caminos Sí, de innovación y de experimentación, que hay cosas maravillosas que además consumo y me gustan, sí. que además puedo incursionar en algún momento. Pero mi raíz no la abandono, mi tradición no la abandono y es la bandera de nuestro país, de nuestra cultura, es la marca Cuba y es la que yo he aportado mi granito de arena y voy a seguir aportando y luchando para que siga creciendo. Vamos a centrarnos un poquito ahora en la Idania de hoy. En la Idania con sus proyectos. ¿Qué estás haciendo hoy día? ¿O qué has hecho aparte de...? Vamos a reformular la pregunta. Paralelamente con Buenavista Social Club empezaste a hacer tus cosas, ¿no? Propias. Sí, yo hubo un momento que sentí la necesidad de hacer otras cosas, ¿no? Entonces grabo, a la par de mi trabajo con Buenavista, grabo mi primer disco que se llama Menos Mal. Es mi ópera prima, disco Sí. que fue premiado en el certamen Cuba Disco. Qué bien. Y luego grabo la música de Chicurrita, que como te comenté en el inicio, es uno de los trabajos más importantes de mi carrera. También fui parte del elenco discográfico de un proyecto espectacular que se llama Rhythm del Mundo Cuba, Sí. que mi padre forma parte de él también. Mi padre forma parte también de Chico y Rita, de la banda sonora, interpreta a Tito Puente, el rey del timbal. Nosotros siempre estamos conectados. Ya me estoy dando cuenta que tenéis una conexión súper fuerte. Nacimos el mismo día, tenemos un montón de coincidencias. Álmicas. Exacto. Y profesionalmente es como que tenemos ahí un vínculo tan grande, tan Sí, fuerte, sí. que siempre nos estamos buscando y siempre Sí, intentamos... compenetráis mucho. Exacto. Y nada, hemos compartido y yo siempre formo parte de sus proyectos, él siempre forma parte de los míos. Claro. Y luego grabo otro disco que se llama Idania Valdés, Más allá del Club Social, que es un disco, un concierto live Sí. en vivo, es un CD, DVD. Y también gano el premio Cuba Disco con este proyecto discográfico que fue un concierto espectacular en el Cine Yara, un concierto de lujo con unos invitados espectaculares, Elías Ochoa, mi papá, Barbarito Torres, Alain Pérez, Aide Milanés, Jaila María Monpiés, Leo Garrido, que es mi esposo. Sí, grandes. Un concierto algo muy grande
Y nada, me he mantenido grabando colaboraciones, incursionando en diferentes proyectos, pero ahora en esta nueva etapa de nuestra carrera ya tenemos un proyecto en conjunto, mi padre y yo. Sí. Estamos aquí en estos lares porque Madrid se ha convertido en nuestro epicentro por los proyectos que tenemos, que estamos forjando. Sí. Este es nuestro año para forjar todo lo que va a venir en el año 2027, que vienen cosas que no te puedo adelantar, pero cosas muy buenas. Más o menos, ¿no? Cosas muy grandes vienen, Sí. tanto en conjunto como separados, porque además mi papá tiene la bendición de ser uno de los pocos artistas percusionistas cubanos que tiene un instrumento con su propia marca, Sí. con su propio nombre, con una marca muy prestigiosa de instrumentos de percusión de Alemania que se llama Minor Percussion, y tiene su modelo de timbal, Amadito Valdés, y recientemente ha sido renovado el modelo de este timbal. Entonces estamos preparando cosas para la promoción de este nuevo modelo de su instrumento. ¿Y para eso tendrías que ir a Alemania o vais a hacerlo aquí? No, es que este es el lugar. Este es el Y lugar. desde aquí nos vamos a mover por toda Europa, Sí. y fuera de Europa también, haciendo un montón de diferentes actividades, también celebrando los 80 años de mi papá, los 30 años del proyecto Buenavista Social Club, que son el año que viene. Viene mucho. Y sabroso. Sabrosísimo. Más allá de Buenavista Social Club, has construido tu propio camino, como te he dicho, ¿no? Ahora, como has expresado. ¿Qué has querido expresar con tu propia música que quizás no podías expresar o no expresabas siendo cantante de Buenavista Social Club, por ejemplo? No es que Háblanos no pudiera, de tu música, digamos. No es que no pudiera expresar. Lo que pasa es que en el proyecto independiente mío y en el nuestro que estamos ahora creando, mi padre y yo, queremos que el mundo conozca que tenga una visión de la música cubana desde la raíz, respetando los patrones de la música cubana, pero con un toque contemporáneo, Sí. con diferentes formatos, para variar un poco la imagen de lo mismo. Sí. Porque Claro. estamos un poco, creo que ha llegado un poco a un nivel, no que canse, porque siempre hay público y siempre hay opciones, pero que es como que más de lo mismo. Sí, no caer en lo repetitivo. No caer en lo repetitivo. Entonces, la música cubana es muy rica. Claro. Entonces, no hay por qué hacer lo mismo. Todo el mundo. Claro. Todo el mundo No, todo tocando lo evoluciona. mismo. Hay que evolucionar. Hay que evolucionar. Desde, en nuestro caso, desde el respeto y manteniendo y siempre intentando lo que te he repetido en varias ocasiones, respetando la marca Cuba y respetando la tradición, porque en un final tú puedes ser muy talentoso, tú puedes ser muy creativo, pero Cuba y la música cubana tradicional es lo que nos identifica. Mi respeto a todos los colegas y artistas que hacen diferentes géneros y que además Sí, lo tú veo lo que, súper perdóname, bien. tú lo que te refieres es que tú quieres mantener o queréis mantener el estándar alto de la música cubana desde su calidad. Exacto. Y no caer en la denigración que está ocurriendo, por desgracia está ocurriendo bastante, inclusive matándola, ¿no? Exacto. Es por ahí. Vamos, sin tapujo. Me parece excelente porque efectivamente hay mucha calidad en Cuba que debe mantenerse. Y es lo que ha mantenido nos ha llevado a todas partes del mundo y nos ha Es lo que nos identifica. Y es lo que nos identifica. Es lo que nos identifica. Es y nuestra identidad, nuestra identidad. sin dudas. ¿Qué La estilo música estás- cubana tradicional ha llegado, sobre todo gracias al proyecto Buenavista Social Club, Sí, a los lugares más recónditos. Nosotros hemos tenido conciertos en Islandia, en Islandia, hoy sí. Omán, En Oman. o sea, Hong Kong, Australia, lugares que tú dices, pero ¿y cómo? Y llegas y la gente se sabe las canciones. O sea, Porque vibra. vibra, o sea, la energía también. Mi papá decía una cosa también, yo creo que el éxito de este gran proyecto es que de la forma en la cual se gestó desde el amor, desde la naturalidad, sin ningún tipo de deseos de lucrar, ¿sabes? Sí, O sea, tú haces un disco y tú sabes que en algún momento vas a tener algún tipo de beneficio, claro, por pero supuesto. pero jamás se pensó que imagínate si es tan grande el beneficio que casi 30 años después
mira la cantidad de gente que vive gracias a ese nombre. Gracias a ese nombre. Gracias. Gente incluso a veces que no tiene ni Nada. tuvo nada que ver. Claro, porque es lo que estábamos hablando tú y yo un día fuera de cámara, que de Buenavista Social Club han surgido, ¿no, Amadito? Han surgido otras células, digamos, se han armado otros grupos donde han ido con otros nombres, pareciéndose y demás, pero que no tienen nada que ver con el proyecto, ¿no? Exacto. Algunos sí tienen algunos de personas que forman o formaron parte del proyecto, pero hay otros que no. Sí. Hay otros que no, y aún así todos, ojo, todos con una excelente factura musical, todos. Sí, Todos entiendo, los proyectos que están haciendo giras que hacen alusión o tributos a Buenavista Social Club, todos, absolutamente todos, al menos los que yo he escuchado y conozco, tienen una excelente factura musical, pero hay algunos que realmente venden algo que no es, porque no tienen a nadie de los fundadores ni nadie que fue parte del proyecto, y aún así tienen giras, son exitosos. Claro. Entonces, yo me voy siempre a lo positivo. ¿Qué es lo positivo? Sí. Lo grande que es, que fue, que ha sido y que seguirá siendo Buenavista Social Club, y en caso nuestro la bendición de ser partes originales de ese proyecto. Qué hermoso, ¿no? Qué bonito. Es una bendición. Es una bendición. Es una bendición. Y Dania, ¿qué canta Idania hoy día? Bueno, Idania canta... Si la gente te quiere buscar, te quiere... Déjame ver que... Aparte, bueno, ya dijiste... Aparte de Buenavista Social Club, tu estilo... ¿qué? Música tradicional cubana, bolero, canción. He incursionado para algunos proyectos específicos un poco en el jazz, en el bossa nova, pero lo que realmente disfruto es la música cubana tradicional, y el bolero me fascina. Por ahí anda la cosa. Amadito, o Idania, definitiva. Si mañana un joven descubre por vez primera Buenavista Social Club, ¿qué os gustaría que entendiera realmente de aquella historia? Que entendiera que es la raíz de la música cubana. Que se le explicara por qué Buenavista Social Club. Porque el detalle de Buenavista Social Club es uno de los detalles que yo siempre hago alusión, es que Buenavista Social Club, hay varios proyectos en Cuba, voy para atrás, Sí, por favor. que han sido exitosos, internacionalmente inclusive, pero a partir de innovaciones que hicieron. No voy a decir los nombres, tú sabes lo que son. Uh-huh. Pero el detalle, o uno de los detalles dignos de tener en cuenta de nuestro proyecto, es que se ha triunfado sin innovar. Ese es un detalle que muchos no valoran, no entienden, no analizan. Tocando, como decía Dana, la música cubana, como se tocó siempre, sin innovación. Y se proyectó a lo que hoy en día es un fenómeno mundial. Porque Buenavista Social Club es un fenómeno mundial, Uh-huh. sin dudas. Sí, lo sigue siendo. Después de todo lo vivido, ¿qué os emociona más? ¿El éxito que alcanzó Buenavista Social Club o el hecho de que la música siga viva después de décadas? No, lo más importante es lo que logró Buenavista Social Club. Llevar a la música cubana al estatus, por decirlo de alguna forma, que tiene hoy en día. Porque nunca la música cubana, como decía Dania, nunca tuvo la presencia que tiene internacionalmente hablando. Porque hay lugares que, como dice Dania, Finlandia, Australia, no sé, todos esos países que nunca... Singapur. Sí, Tailandia, escuché. Bueno, Israel. Yo recuerdo que nosotros hicimos unos conciertos en Tel Aviv, y un lugar donde nunca había llegado nadie a tocar música cubana en vivo. Y nos dijeron que cuando se puso la película nuestra ahí, el público se molestó porque el audio no era bueno, y el individuo mandó a buscar un audio nuevo a Estados Unidos. Es decir que es un fenómeno, no se puede analizar el por qué sucedió. Se conjuntaron muchas cosas. Como dijo, Energías, armonías. dijo Amaury, se alinearon los astros.
sucedió y es un fenómeno que nunca se imaginó nadie que iba a suceder algo así. Y Amadito, llevar el nombre, unas pailas que lleven su marca, que lleven su nombre. ¿No, lo imaginó alguna vez? ¿Qué sintió usted? No, yo antes de Buenavista Social Club ya tenía mi modelo de timbal. Sí, pero quiero decir, de manera internacional. Sí, hablando no, desde yo el lo punto de tenía vista internacional porque es una compañía alemana. O sea, lo de esto no viene a raíz de todo este boom internacional, sino que usted ya anteriormente. No, yo anterior ya tenía una relación. Vale, perdone, no lo sabía. Sí, una relación con Miner Percussion. Lo que pasa es que ya a partir del éxito de Buenavista Social Club, ellos hacen un trabajo de marketing en una feria en Alemania y ponen, como yo estoy obligado a poner el crédito de Miner en Sí. todos los lados, Sí. pusieron la película, hicieron un trabajo de marketing y se dieron cuenta que empezaron a vender más timbales. Ya. Año 99, algo así. Y entonces decidieron en el año 2000 hacer mi modelo de timbal. Me convirtieron en el tercer timbalero en el mundo con tener mi modelo de timbal. El primero fue Tito Puente con Latin Percussion, después Luis Conte con Miner y un servidor. Pero realmente nunca me imaginé tener un modelo de timbal. Ya te digo, yo tenía mi relación con Miner Sí. Mi relación con Miner comenzó en Brasil, en el año 93. Sí. Más o menos. Qué Y bien. Miner me hizo el endorse, me firmó, pero realmente nunca me imaginé que iba a tener un instrumento con mi nombre. Si hoy pudieseis volveros a sentar con Compay Segundo, Ibrahim, Rubén y el resto de aquella generación, ¿qué conversación os gustaría tener con ellos? En el caso mío, yo siempre, a mí me gusta mucho conocer, y yo soy fanática de la década de los años 50, y estos personajes vivieron esa época. Entonces Sí. yo cuando, por ejemplo, yo hablaba mucho con Manuel el Guajiro Mirabal, Sí. siempre preguntándole que me contara para saber un poco de esa época. Cachaíto López también, tuve la posibilidad de conocerlo, de ser su compañera Sí. de orquesta, ¿no? Si yo pudiera volver a tenerlos cerca de mí, continuaría preguntándoles para aprender, para conocer un poco más de la época donde se gestó, incluso mucho antes también, toda esta música. Creo también que a mí me ha ayudado mucho eso, ese conocimiento, esa inquietud mía por saber y por conocer cómo era esa época. Creo que es lo que me ha dado un poco también la posibilidad de, a la hora de interpretar, tener como cierto apego Sí. a la forma en que se hacía en esos momentos. Y si los tuviera de nuevo, yo seguiría preguntando e indagando. ¿Los extraña? ¿O los lleva tan presente en el corazón que...? No, están presentes, sin duda. Están Sin duda, presentes. ¿verdad? Sí, sin duda. Los tiempos de la tele ¿Es así? se nos han acabado. Volveremos. Pero eso espero, la verdad que... Y si no es aquí, en otro lugar, y que no pare. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimos éxitos. Y Dania, de todas maneras, todo lo que es el contacto, las redes sociales y demás, lo pongo, ya deben estar habiendo pasado ya todo a lo largo de la entrevista. Y repito, o sea, muchísimas gracias y muchísimos éxitos. Gracias a ti. Gracias.